Gracias, Orlando. Gracias a todos por este tiempo tan lindo. Gracias por la invitación. Me siento muy, muy honrado. De verdad que disfruto mucho visitarles por Zoom. Cuando es en vivo en directo, pero visitarles por Zoom también. Es un privilegio para mí estar con ustedes hoy. Eh, y me gozo tanto de ver la iglesia, de verlos ahí, algunos con sus familias, con sus hijos. Sé que algunos no pueden prender cámara por alguna razón, lo entiendo. Quiero animarles a que tengamos con qué anotar. Creo que Dios nos va a hablar algo especial a cada uno por su Espíritu Santo. Entonces quiero animarte a que saques papel, lápiz, una libreta de notas digital o física, y podamos como escuchar la palabra de Dios así como con toda la atención. Eh, Orlando decía algo muy, muy importante ahorita y era como danos tus pensamientos, Señor, como siembra, planta tus pensamientos en nuestra mente, y es justamente el deseo del Padre enseñarnos a pensar, enseñarnos a vivir, enseñarnos a caminar la vida. Entonces, eh, quiero también sumarme a orar por este tiempo en la palabra y quiero pedirle que ahí en su casa cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos. Los únicos que no pueden cerrar los ojos es los que estén muy arrunchados. De resto, todos los que estén sentados así, todos en firme, cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, en esta mañana reconocemos nuestra profunda necesidad de ti. Papá, lo decía hace un momento la palabra en Isaías, que a veces hemos ofendido, Señor, hemos producido, Señor, tristeza, enojo en tu corazón. Pero gracias, porque tú lo haces a un lado, Señor, nos perdonas. Y hoy queremos, como uno solo, volvernos a ti, Señor. Revisa, Señor, escudriña lo que haya en nosotros que no te agrade, Señor. Muchas veces algunos de nosotros hemos pensado que son hábitos con los que inclusive moriremos, porque creemos que es imposible que tú los cambies o que haya un cambio. Yo hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que se rompa toda mentira que a veces hemos abrigado frente a tu autoridad y tu poder, Señor. Y hoy podamos confiar que si tu voluntad es hacernos como Jesús, Señor, modelar nuestro corazón conforme al suyo, Señor, esta tarea sea mucho más rápida, sea con un corazón más manso y más humilde en cada uno de nosotros, Señor. Hoy disponemos este tiempo a ti. Señor, escudriña todo. No queremos ocultarte ninguna área financiera, sexual, emocional, Señor. Ninguna. Familiar, Señor. Ninguna área. Queremos rogarte que tú veas todo, revises todo, Señor. Y hoy hables a nuestro corazón la palabra que quieres hablarnos por tu Espíritu Santo. Precioso Espíritu de Dios, enséñanos, háblanos. Transforma nuestra manera de pensar, por favor. Revélanos al Hijo, revélanos al Padre, revélanos tus profundidades, revélanos tu gloria, de tal forma que esta gloria hoy, Señor, nos cambie la vida, nos cambie la manera de ver la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, les cuento que hoy la palabra es un poco inusual. Digo inusual porque mientras oraba por la palabra para Vida Nueva, el Señor me indicó a hacer algo que me pareció interesante, ¿sí? Y era no ver un par de versículos, un tema específico, sino recibir juntos una carta, una carta escrita por Pablo. No vamos a leerla toda, aunque me gustaría. Se las voy a dejar de tarea. Pero a los que les gusta la síntesis, hoy vamos a tratar de tener una síntesis muy
profunda, pero a la vez sencilla, de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y quisiera que estuviéramos ahí como súper atentos porque vamos a hablar, la carta es una perla hermosa, de verdad. Tuve la oportunidad de estudiarla con los jóvenes de la iglesia hace unos meses. Es una perla hermosa. A veces tenemos como la costumbre de coger un versículo, pero qué lindo cuando tomamos en masa y qué lindo como dice la palabra, la suma de tu palabra es verdad. O sea, como cuando ya sumamos todo lo que Dios está diciendo. Y sentía muy fuerte en mi corazón que Dios nos va a decir cosas muy importantes a través de esta escritura. Quiero contarte un poquito de Filipenses, solo como para entrar en algo de contexto, ¿vale? En algo de contexto. Recuerda que hay varios reinos que voy a ir como de grande a chiquito, ¿listo? Este sueño que no recordaba Nabucodonosor hablaba de varios reinos. ¿Te acuerdas? Como en la cabeza, el pectoral, ¿te acuerdas? Como oro, plata, bronce, hierro con barro. Y uno de los reinos descritos allí justamente tiene que ver con un reino, no vamos a meternos por ahí, y era el reino o el imperio griego, y uno de los, esto pasa más o menos en el 300 antes de Cristo, antes del imperio romano justamente, y, y en honor al papá de Alejandro Magno, que se llamaba Filipo, le ponen a esta ciudad o a esta comunidad filipenses, o Filipo más bien, y se les decía al gentilicio filipenses. Entonces, esto pasa antes de que los romanos empezaran a conquistar, así como en su momento Alejandro Magno, muchas zonas. Roma hizo una conquista global también en su entonces, un reino más largo en tiempo que el griego, que fue antes de Cristo y también otros tantos años después de Cristo. Entonces, eso de cara como al nombre, ¿listo? El primer viaje misionero de Pablo es un viaje más en un sentido marítimo, ¿sí? El segundo viaje misionero es un poco más como en la tierra, ¿sí? O sea, no tiene que moverse tanto por mar. Y me gusta tanto la historia del apóstol Pablo, creo que nos enseña tanto la vida de Pablo. Siempre ha inspirado mi vida desde que empecé a entrar un poco más en detalle a la palabra. Y en Hechos capítulo 16 está como la fundación de la iglesia de los filipenses, ¿sí? Lo digo porque uno siempre leyó la palabra filipenses y uno dice, pero ¿de dónde vienen estas palabras? Bueno, ya aprendimos un poquito que se trata de, y ustedes lo saben hace rato, ustedes son muy juiciosos en el estudio de la palabra, se trata de un lugar, de un sector, ¿sí? Como si fuera la carta a los bogotanos, ¿sí? Así sería en un sentido el concepto. Y la carta a los filipenses tiene que ver, bueno, antes de irme a la carta, quiero contarles de la fundación. Y la fundación se da en Hechos capítulo 16, es una forma muy linda, porque el Espíritu Santo le va diciendo a Pablo, por aquí no te vayas, por aquí no te vayas, pero hay un momento donde le dice, sí, aquí sí. Entonces pasan de Troas a Filipo, y en este viaje misionero, el equipo misionero está poderoso, porque acaba de enlistar a Timoteo. Acuérdate que en el primer viaje misionero va con Bernabé, pero entre primer viaje y segundo viaje hay como un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, y entonces Bernabé se va con Marcos, entonces Pablo se asocia con Silas, y el segundo viaje misionero es con Silas, y entonces ahora están los dos juntos, y en medio del viaje se encuentran a Timoteo, que es un pasaje re lindo, como ven a un hombre de Dios, y Pablo es súper entendido, dice, venga chino, venga conmigo, nos fuimos, y empieza una travesía súper linda. Digo chino porque Timoteo era un muchachito o un muchacho cuando Pablo lo enlistó para ser su discípulo. Y justo antes en Troas se encuentran con Lucas, que es el escritor de Hechos de los Apóstoles, y ahora están los cuatro, ¿no?
Alguien decía que sabiamente Pablo escogió a Lucas para que lo acompañara porque con semejantes cascadas que le daban en todas partes, pues necesitaba un médico al lado para que lo ayudara, para que lo sanara, para que lo recuperara. Entonces este era el equipo en sueño. Estaba Timoteo, estaba Pablo, estaba Silas y también Lucas. Y llegan a Filipos y la estrategia que el Espíritu Santo les da, que es importante ser sensibles a las estrategias, es dentro del pueblo hay ciertas restricciones, pero a las afueras del pueblo se reúnen unas mujeres, entre ellas Lidia, vendedora de púrpura, y mujeres que querían buscar a Dios, tenían un deseo por buscar a Dios, y allí empieza la predicación del Evangelio más masivamente. Lidia les dice que se queden en su casa unos días. Ellos deciden quedarse en Filipos unos días más. Luego está el encuentro con una joven adivina que tiene un espíritu de adivinación y que, si te acuerdas, era un espíritu curiosísimo, porque no era un espíritu así, ¡ah! Los odio, los voy a matar. No, no, era un espíritu que decía, estos hombres tienen la verdad, crean en ellos, no sé qué, tienen la verdad acerca de Dios. O sea, era un espíritu de adivinación que realmente pretendía generar una confusión de otra forma, de otro tipo. Alguien decía por ahí que si Pablo no hubiera echado fuera este espíritu, eventualmente esta divina habría tomado autoridad sobre la iglesia, al ser una mujer que profetizó o habló acerca de la autoridad de Pablo, Silas y el equipo misionero. Entonces, que no fue solo porque en un sentido Pablo estaba como cansado de oírla. Y bueno, Pablo la echa fuera este espíritu de adivinación. Recuerda que los que estaban sacando dinero de la adivinación de esta joven, que era como la bruja del pueblo, ¿no? Le pagaban, no sé, llévele 100,000 pesos y le dice con quién se va a casar, qué le va a pasar, a qué número echar el chance de la época. O sea, ella era la adivina de la época y la gente le pagaba plata para que adivinara, ¿sí? Pablo echa fuera ese espíritu inmundo y hay un alboroto terrible en Filipos y se da uno de los primeros encarcelamientos de Pablo en Filipos y la historia es hermosa, de verdad, es que el contexto es súper lindo porque eh, están solo Pablo y Silas, yo no sé ahí qué hicieron Timoteo y Lucas, como que corrieron más rápido ese día. El caso es que solo estaban ellos dos en la cárcel y, y es curioso, les golpearon, les dieron re duro y es ahí donde cualquier cristiano, todo está bien, pues cualquier cantidad de azotes junto con Silas y los meten en una mazmorra así súper fea, en la más profunda, y los encierran, les ponen grilletes, etcétera. ¡Cantan! Ahorita que nos decía Orlando, canten, canten. Yo digo, Pablo y Silas cantando en semejante ambiente, lo opuesto al ambiente de alabanza. Para nosotros el ambiente de alabanza es todo lindo, todo chévere, todo bonito, pero ahí la alabanza se estaba dando con la espalda vuelta a pedazos en un lugar oscuro lleno de ratones. ¡Ay! ¿A quién se le ocurre cantar? Cantar. Empiezan a cantar, se abren las puertas, Dios visita el lugar de manera sobrenatural. La alabanza a Dios produce que el reino de los cielos se establezca. ¿Has visto tu casa a veces en tensión, en angustia, en presión? Alaba, alaba. Tienes un poder espiritual que puede desatar que ángeles ministradores de Dios vengan a tu casa, establezcan el reino de Dios sobre la enfermedad, sobre el conflicto, sobre las ataduras que en ese caso ellos tenían en sus cuerpos. El caso es que se abren las puertas, el carcelero dice, yo aquí me mato porque si no me mato, me matan. Pablo le dice, no te hagas daño. Y este carcelero es el famoso carcelero que hace unos momentos le estaba golpeando a Pablo y ahora está sanando sus heridas. Esto solo lo puede hacer el Evangelio de Dios que acabamos de cantar. Llevó a Pablo y a Silas a su casa y toda su familia creyó en Jesús y fue bautizada. ¿No es una historia hermosa? Esos fueron los orígenes de la iglesia de los filipenses. Qué precioso inicio, ¿no? Entonces recuerda, Lidia, la vendedora de púrpura, a una joven adivina que ya no era divina, estaba liberada en Cristo. Yo creo que no lo dice la escritura literal,
pero es muy probable que esta joven haya sido también parte de la congregación y ahora el carcelero también parte de esta congregación junto con su familia. Qué linda iglesia, así empiezan las iglesias. Y esta es la iglesia que se da más o menos en el año 49. Algunos cambian, ponen un poquito más de años. Este segundo viaje misionero de Pablo se da justo después del concilio que está en Hechos capítulo 15, justo del primer concilio de Jerusalén. Se da este segundo viaje misionero. Pablo predica allí en Filipos y bueno, sigue su viaje. En el año 58 más o menos, Pablo vuelve a visitar Filipos, pero es una pasada súper rápida. Y en el año 62 aproximadamente, que ya es el final del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde dice que Pablo estaba en una cárcel en Roma. En esta cárcel escribió 4 cartas muy poderosas: Efesios, Colosenses, Filemón y la última, Filipenses. Filipenses es una carta que tiene como intención agradecer a la iglesia. Los filipenses entendieron, se conectaron tanto con el corazón de Pablo que dijeron: siempre vamos a mantener a este misionero. A este hombre de Dios siempre vamos a darle lo que podamos. Y tenían tal compromiso que levantaban ofrendas y alguna persona, en este caso Epafrodito, fue el responsable de llevar la ofrenda a Roma y casi muere en el proceso. Entonces esta carta, es curioso, esta carta es una respuesta de agradecimiento. Voy a decir algo un poquito raro, pero llévatelo, bueno. Si no hubiera habido ofrenda, tal vez no hubiera habido carta. Y no porque Pablo no amara a la iglesia, sino porque Pablo entendió que era la oportunidad de escribir una carta a la iglesia. Y Epafrodito le cuenta un poquito el estado de la iglesia y Pablo empieza a escribir a la iglesia un mensaje hermoso, una perla en el Nuevo Testamento. Entonces, esta carta se escribe en Roma, año 62 más o menos. Entonces vamos a entrar en materia. ¿Listo? Los 4 capítulos son 4 capítulos súper rápidos. Se conoce como la epístola del gozo, porque es como en un sentido, lo que se entiende allí. Perdón, aquí hago listo, ya. A ver, listo. Porque es una epístola cargada de, es curioso, es escrita en una cárcel, pero cargada de gozo. Vamos a diferenciar en un momento cuál es como la diferencia entre alegría y gozo, porque mi hija Valeria que día me preguntaba: papá, pero ¿cómo uno puede tener gozo cuando está viviendo un momento difícil? Se murió una persona y ¿cómo puede uno tener gozo? ¿Sabías que la alegría no necesariamente debes tenerla siempre, pero el gozo sí? Porque el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo y es la voluntad de Dios que siempre caminemos en el fruto del Espíritu. Luego, una mala interpretación del gozo nos haría pensar que el gozo tiene que ver con sonreír, con saltar. Pero el gozo, si me permites definirlo, tiene que ver como con un entendimiento, con una capacidad que te permite afrontar la adversidad con la certeza, por un lado, de la bondad de Dios y por otro lado, del propósito de Dios, con una perspectiva clara de por qué en este tiempo puedo estar, o más que por qué, con una perspectiva clara de la temporalidad de esta tierra y de la eternidad tan linda que vamos a tener con el Señor. Entonces, como que la proporción de tiempo te ayuda a decir: esto que estoy viviendo es corto, pero mi gloria con Dios es mayor y entonces puedo tener el gozo de lo que me espera. El gozo de ver la mano de Dios sobre mi vida. El gozo es tan importante que cuando nos lo roba el diablo, las circunstancias, nuestro pecado, perdemos fuerza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza o es nuestra fuerza. Entonces, cuídate de perder el gozo.
El gozo se pierde, por ejemplo, cuando asumes que Dios no es tan bueno. Cuando viene la adversidad y en medio de la adversidad empiezas a tocar la bondad de Dios y a cuestionar la bondad de Dios. En ese momento el gozo empieza a decaer, porque si no tienes la firmeza, el ancla firme en la bondad de Dios en medio de la adversidad, todo se cae a tierra. Sabe Dios que en medio de la tempestad lo que necesitamos es esa ancla que nos dice, pero Dios es bueno, pero Dios está conmigo. Pero aunque vengan las dificultades, el Señor me levantará, me fortalecerá. Bueno, ya con este ambiente vamos a entrar. Capítulo 1. Voy a darte unos principios por capítulo, ¿listo? Repito, esto es algo inusual, yo nunca he predicado algo de este estilo, entonces entiéndame un poquito esta dinámica, conéctese conmigo en esta forma de predicación. Es un curso express de Filipenses, no, mentira, no es curso. Vamos a recibir un refresco de Dios en nuestra alma, en nuestra vida, a través de estas palabras. El capítulo 1 justamente tiene que ver con esto, el gozo en medio de la adversidad. Y es, si estás tomando notas, es qué actitud tomar frente a la adversidad. Y me gusta mucho como Pablo en el capítulo 1, versículo 6. Voy a estarles leyendo, ¿listo? Frescos, si no alcanzan a buscar, igual si están en Filipenses lo van a encontrar rápido. Voy a estar leyendo de una traducción que me está gustando mucho, que se llama la Nueva Biblia de las Américas. No la Biblia de las Américas, sino la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, si ves alguna diferencia, no te afanes, es una diferencia chiquitica con la Reina Valera, solo chiquita, que le quita el castellano y ya la entendemos un poquito mejor. Entonces, Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, la actitud frente a la adversidad siempre nos debe generar, primero, esperanza, saber que estoy esperando algo mejor, saber que estoy esperando algo mejor en Dios, ¿sí? Porque el mundo habla de la esperanza como un sentido de positivismo. Ah, esto se va a poner mejor, esto se va a poner mejor. Lo curioso es que dicen se va a poner mejor hablando de los tiempos en la tierra, no de los tiempos en la eternidad. Y si hablamos de los tiempos en la tierra, voy a hablar con franqueza, no se va a poner mejor, se va a poner peor, ¿sí? Pero si hablamos de la perspectiva completa de la tierra y el cielo, entonces tranquilos, esto se va a poner mejor. Esto se va a poner mejor cuando tenemos la perspectiva completa. Entonces dice en el versículo 12 y 14, dice, quiero que sepan, voy a hablar de perspectiva. Entonces, primero esperanza. En este versículo dice, el Señor comenzó en ti una buena obra y Él la va a terminar. Saben algunos que trabajé por muchos años en ingeniería civil y no hay nada más charro que dejar una obra inconclusa. Creo que me tocó una vez en la vida me tocó dejar un edificio solo en cimentación. Qué fea sensación, nunca en la vida me había pasado. Nunca en la vida, siempre habíamos terminado los proyectos. Pero qué sensación tan horrible dejar un edificio a medio camino. Dios no te va a dejar a medio camino. Dios va a completar la obra que inició en ti. Ten esa esperanza. Amén. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Dice amén. Ahora, hablando de perspectiva. Amén. Gracias por el impulso. Hablando de perspectiva, me gusta mucho cómo Pablo quiere darle perspectiva. Recuerda que los filipenses son hijos espirituales de Pablo y esta carta pretende enseñarle a sus hijos espirituales muchas cosas, entre ellas a tener un entendimiento de la adversidad. En este entonces los filipenses que estaban comprometidos con el evangelio estaban siendo perseguidos. Había adversidad. Entonces dice Pablo en el verso 12 del capítulo 1. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Ah, espérate, Pablo. O sea, Pablo, tú no ves a 1 metro de distancia, tú ves, Dios te dio la capacidad de que tus ojos vieran millas.
Es la gran diferencia entre ver sino con miopía espiritual. Pablo no tenía miopía espiritual. Pablo veía el panorama completo. Pablo se veía en la cárcel, pero entendía que el fruto de esta situación era bueno. El fruto de tu adversidad. Esto puede sonarte raro, pero qué importante que lo entiendas. Mira, puedes estar viviendo en una adversidad, en una prueba difícil. Puedes estar viviendo en una tentación compleja. Están contra ti demonios levantándose muy fuerte a tentarte. O puedes estar viviendo una situación de disciplina del Señor a causa de tal vez desobediencia, endurecimiento de tu corazón. Hablé de los tres ambientes en los que podríamos vivir en cualquier momento como cristianos. ¿Me entiendes? Un proceso de prueba, un proceso de disciplina, un proceso de tentación. Y en los tres, Dios quiere sacar buen fruto. Aún en la disciplina, que uno diría, no, espérate, Dios. Sí, recuerda a Sansón en sus últimos días, sin ojos, y aún en ese momento Dios se glorificó al punto que en Hebreos, en el Hall de la Fama de la Fe, allí está Sansón. Dios lo quiso poner. Porque Dios saca fruto de donde nosotros no creemos que Dios lo pueda sacar. Pero ¿con qué perspectiva estamos viendo nuestra adversidad? Pablo veía su encarcelamiento diciendo, pero está pasando esto bueno, pero está pasando esto bueno. Cuando no viene dinero para el mercado, cuando está difícil conseguir trabajo, cuando hay un conflicto con tus padres, cuando hay un conflicto con tu esposo, con tu esposa, cuando hay una adversidad con tus hijos, cuando hay un problema externo o interno, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Es una perspectiva de decaimiento? ¿Es una perspectiva de ya todo se acabó? Hoy en el nombre de Jesús te pido que permitas que el Espíritu Santo te infunda la perspectiva de Dios frente a la prueba, frente a la adversidad. Me gusta mucho cómo se complementa este pasaje con el versículo 21 y 23. Pablo dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Diga conmigo en su casa, el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado o en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pongámoslo en perspectiva. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Se ha puesto a pensar que nuestro temor más grande puede ser nuestra bendición más linda? Esto que le estoy diciendo puede sonarle raro, pero es una tarea que estoy trabajando en mi mente. Un cristiano debe, en un sentido, amar la muerte. Pablo decía, si yo me muero, esto va a estar mucho mejor, y esto no es un sentido de como un espíritu suicida. No tiene nada que ver con esto. Al revés, Pablo está diciendo, voy a gastar todo lo que tengo para hacer toda mi tarea acá. Pero aun cuando muera, lo mejor está por venir. El morir es, subráyelo, para un hijo de Dios, el morir es ganancia. Claro, lo que no nos gusta es como el procesito, la enfermedad que nos lleva allá, el accidente que tal vez ocurrió para llevarnos allá. Pero hoy le estoy hablando a gente viva. Todos los que están en este Zoom están vivos, entonces tienen una tarea en esta tierra. Si Dios hoy te dio horas de vida, entonces tienes una tarea divina asignada. ¿Alguien lo cree o no? Sí, ¿cierto? Tenemos una tarea divina asignada. Entonces, perspectiva. A ver, redondeamos este capítulo 1 diciendo esperanza. Dios cumplirá su obra en mí, no me va a dejar inconcluso. Él va a cumplir en mí esta promesa de hacerme como Jesús. Va a cumplirla, a pesar de que yo a veces me resista a esto. Lo segundo es perspectiva presente y perspectiva del futuro. Perspectiva del presente, lo que me está pasando va a tener fruto, va a tener fruto. Si tengo la actitud correcta, si me vuelco a Dios, va a tener fruto. Pablo ya lo estaba viendo, aún en medio de su cárcel. Y
La perspectiva hacia el futuro era, y morir para mí será ganancia. Entonces no hay de qué temer. Ah, qué nota, este Pablo nos impregna algo muy lindo, un espíritu muy lindo, ¿cierto? Vamos al capítulo 2, así con toda. Capítulo 2 es un capítulo donde Pablo dice, quiero que ustedes sean una iglesia enfocada. Y este es un mensaje, amada iglesia, vida nueva. Este es un mensaje congregacional individual. Muchas veces las prédicas de los domingos son individuales congregacionales, pero hoy es congregacional individual. Yo siento que le estoy hablando a un cuerpo, al cuerpo de Cristo en vida nueva. Y yo quiero animarte a que cuando estemos escuchando esta palabra, no estés viendo solo por ti, sino que estés viendo el cuerpo de Cristo. Y es mi oración que el Espíritu Santo te dé en este momento un discernimiento y un entendimiento de cuerpo, de organismo vivo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, si hay un cuerpo que sabe vivir en la adversidad, que tiene una perspectiva correcta, que tiene esperanza, si hay un cuerpo que tiene, segundo, que es el capítulo 2, enfoque, si es el gozo del servicio cristiano, es este capítulo 2. Y Pablo dice, este capítulo es hermoso, es una de las banderas de Filipenses, hay muchas, pero es aquí donde Pablo dice, hay en ustedes este mismo sentir, esta misma actitud. Voy a leer versículos 5 al 8. Hay en ustedes esta actitud, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, pero no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es aquí donde tal vez quiero acortarte un desgaste en la vida. Bueno, muchos trabajamos para ser alguien, muchos estudiamos tal vez para ser alguien. Algunos tal vez podríamos comprar cosas para sentirnos que somos alguien. Pero el enfoque principal en la vida, capítulo 2, enfoque. La vida cristiana se trata, la vida entera, tu vida entera, se trata de ser como Jesús. Yo quiero aliviarte esta maleta que te ha puesto a pensar que se trata de que mejores económicamente. No, si viene la bendición, gloria a Dios, Dios quiere bendecirnos, lo sé, pero no te enfoques ahí. Porque es que el carro que compres el próximo año, en 50 años, tú no lo vas a manejar. La casa que compres en 10, en 50 años, no vas a vivir en ella. Y por eso cuando yo tengo una perspectiva correcta y tengo un enfoque correcto, yo empiezo, se me aligera la carga. Empiezo a correr más ligero. La vida se trata de ser más como Jesús. Y si hoy quieres evaluar objetivamente tu vida, pregúntate esto muy sencillo. ¿Qué tan parecido eres? ¿Qué tan parecida eres a Jesús? En tu genio, en tus palabras, en tus pensamientos, en tus actitudes. Esto es lo más importante, porque es el propósito máximo del Padre. Por eso sembró a su Hijo para tener hijos, hijos como el hermano mayor. ¿Te has puesto a pensar que buena parte de tus conflictos matrimoniales tienen que ver con que no has abrazado esta actitud de ser como Jesús? Le hablo a matrimonios que han estado viviendo momentos de conflicto muy fuerte, inclusive de aislamiento entre ellos, y todo se inicia cuando alguno de los dos o los dos, cuando es más grave, no tienen la actitud de parecerse a Jesús.
Porque cuando tienes la actitud, la entereza, el ánimo de parecerte a Jesús, querrás amar como Él amó a la iglesia. Querrás bendecir como Él nos bendijo. Querrás establecer paz como Él estableció paz con nosotros. Jesús, dice Pablo, tengamos el mismo sentir y la misma actitud que hubo en Jesús. Escucha, no quiero meterme solo un poquito en este principio que es poderosamente profundo en lo teológico, que es la kenosis, y es que Jesús se haya despojado, que se haya, el término es más como vertido, como vertir, como derramar, ¿sí? Y tiene que ver como que el Señor tenía toda la capacidad divina para vivir aquí como Dios, pero Él lo que hizo fue en un sentido, voy a tratar de utilizar términos, espero nos ayuden a comprender esto, como pausar esto. Lo tengo, pero no lo voy a usar, porque quiero que tengan un sumo sacerdote que haya sido tentado en todo con su propia humanidad, con sus propias características, que suda, que tiene hambre, que tiene sueño, que se angustia. Quiero que me vean a mí y se puedan identificar por completo conmigo. Y por eso yo lo que voy a hacer es kenosis, derramar, entregar algo que en esta temporada no lo voy a usar. Aunque lo tengo, no lo voy a usar. Interesante, interesante. Entonces, yo me pregunto, ¿no será que Pablo también quería que nosotros tuviéramos una kenosis? Y que derramáramos aquellas cosas que no debieran estar en nuestras vidas. ¿Qué cosas ya no deben estar en ti? Ira, enojo, maledicencia. ¿Qué cosas ya no deben estar en ti? ¿Qué cosas ya no deben estar en ti que tú hoy por el Espíritu Santo debieras decir, ya no más? Depresión, fuera de mi vida. Ya no debo estar pensando que soy fea, que no valgo, que no sirvo, que fue que mis papás me maltrataron. No, porque tienes un Padre en los cielos que te bendice, porque conociste a Cristo y eres nueva criatura. La depresión no debe hacer parte de tu vida, hija de Dios. No tiene que ser. No solo vertimos pecados, vertimos angustia, temor, vertimos todo lo que no es de Dios. Complementariamente en el capítulo 2, Pablo les dice en el versículo 14, hagan todas las cosas sin murmuraciones entre ustedes, no murmuren entre ustedes, porque está hablándole a un cuerpo. La murmuración es como un cáncer, que son células autoinmunes que empiezan a matar las células buenas. Cuando tú murmuras de tus líderes espirituales, de los líderes de la iglesia, de los líderes de otras iglesias, cuando tú murmuras, lo que ocurre es poderosamente, voy a usar una palabra correspondiente, satánico, porque estamos abriendo como hijos de Dios ambientes donde en lugar de gobernar el cielo, gobiernan las tinieblas. La murmuración no es una cosa simple. La murmuración divide. La murmuración nos hace tanto daño. Tanto daño hace la murmuración que mira el contexto que Pablo utiliza. Dice, no hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Muchas iglesias no brillan porque hay tal nivel de oscuridad que permitieron a raíz de la murmuración. Vamos a hablar de eso más adelante, pero en el capítulo 2 solo quería concretar dos principios. La vida se trata de ser como Jesús y no dejes de alumbrar.
De eso se trata la vida. Qué linda, me sacó lágrimas esta canción del Evangelio de Dios. No lo oía hace rato. Y es una canción poderosa. Pero qué importante entender que no se trata del Evangelio solo que te llegó a ti. Se trata del Evangelio que te llegó a ti para darle a otros. ¿Hace cuánto no invitas a una persona a la iglesia? ¿Hace cuánto no le predicas a alguien? ¿Hace cuánto no le invitas a algo al vigilante o a alguien de cercano a ti? Hoy quiero en el nombre de Jesús animarte a que te despiertes, a alumbrar. Brilla, brilla en actos de amor, brilla en actos de paz, de misericordia. Tu jefe te quiere sacar la piedra, compañeros del trabajo te hacen cajón. Ámalos, bendícelos. De tal forma de que la gente diga, oiga, ¿qué le pasa? Están haciéndole chisme en la iglesia, en la iglesia no, sino en el trabajo. Y le responde bien. ¿Qué le pasa? Oye, ¿usted por qué responde así? No, pues porque yo aprendí esto de Jesús. Él no paga mal por mal. No sean vencidos de lo malo, venzan con el bien el mal. Brillen. Usen su boca para predicar el evangelio. No se acostumbren a vivir una semana sin predicarle a alguien. Debiera decir un día, pero lo voy a poner en términos un poquito más flexibles. Nunca debiera pasar una semana en la que no le prediques a una persona. Nunca, nunca, nunca. Porque es como ser un bombillo y nunca prender. ¿De qué sirve una lámpara que nunca se prende? Te pregunto, en serio, hablemoslo objetivamente. ¿De qué sirve una lámpara? Re linda, no, es española, es LED. Préndala. No, 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 es que no es para prender. No, no, espere. Espere, porque usted me está diciendo algo que no tiene sentido. La lámpara está re linda, pero hay que prenderla. Diga conmigo en su casa, hay que prenderla. Préndala. Prenda la lámpara la prende en su vida cuando empieza a vivir como el Señor, empieza a predicarle a las personas que lo rodean. Yo hoy te bendigo vida nueva en el nombre de Jesús para que te enciendas, enciéndete a predicar el evangelio. Amén. Amén. Voy a ir a capítulo 3. Capítulo 3 es como que va profundizándose. Pablo tiene una forma ahí como toda curiosa. Y es que, fíjate, nos habla de la adversidad, que es como nuestro momento, ¿cierto? Capítulo 1. Luego nos habla del Señor, que es nuestro enfoque. Pero ahora se mete más profundo, Pablo. Y en el capítulo 3 nos dice esto. Nos dice, vean, señores y señoras, yo dediqué mi vida entera a ser el fariseo más fariseo de todos los fariseos del fariseísmo. Ese era mi norte, esa era mi expectativa en mi vida. Es como alguien decir, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser astronauta, quiero ser biólogo. Pablo decía, yo quiero esto, ardo en mi corazón por ser esto. Y cuando ya lo tenía, era el fariseo de los fariseos. De hecho, los líderes judíos lo tenían en alta estima, hasta plata le dieron. O sea, era el fariseo de fariseos. Llegó a su momento culmen en la vida. Era su tesoro. Y lo paradójico es que este capítulo 3 dice, vean, señores y señoras, yo me di cuenta que ese tesoro no vale ni siquiera estiércol. No vale nada cuando lo comparo, porque sí es bueno que compares. Pocas cosas en la vida deben compararse, pero yo quiero animarte a que hoy compares algo. Compara ser exitoso en la tierra con conocer a Cristo. Compara obtener grandes títulos, grandes cosas con conocer a Cristo. A Pablo le cayó el 20, como dirían los mexicanos. Pablo entró en razón y dijo lo más importante. Todo cristiano tiene en el centro de su corazón una balanza. Con esas estamos tomando decisiones todo el tiempo. Todo el tiempo. Y Pablo puso en la balanza su fariseísmo, todo lo que es su historia, su pedigrí cristiano, o más bien judío, como hijo de Benjamín, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo puso en la balanza. Y puso en la balanza conocer a Cristo. Voy a hacer un paréntesis acá.
Hemos malentendido la palabra conocer. Muchos creen que es saber Biblia. Me da tristeza lo que voy a decir, pero hay tantas personas que saben tanta Biblia y no conocen a Jesús. Conocer a Jesús sí tiene que ver con la revelación de las Escrituras, pero en principal, recuerda que las Escrituras revelan al Hijo. Luego, cuando yo digo que conozco a Cristo, es porque estoy comprometido con vivir junto a Él. La palabra que utiliza Pablo aquí es ginosco. No es gnosis. Gnosis habla principalmente de saber, de conocer. Pero el ginosco tiene que ver con experimentar a Cristo. ¿Cuántos cristianos están viviendo una vida árida? Ya ni hacen devocional, ya no le cantan una canción a Dios. ¿Por qué? Porque no trascendieron del conocer mentalmente al ginosco, a la experiencia de caminar con Cristo, de llorar con Él, de sonreír con Él, de derramarle su alma a Cristo, de decirle, Señor, me siento mal, me siento bien, de caminar con Cristo. La invitación que Pablo está diciéndonos acá es, lo que yo más valoro en mi vida es caminar con Jesús. ¿Cómo era el Edén? El diseño original. Los hijos de Dios caminando con Dios. Y Pablo entendió que ese era el norte. Dijo, yo quiero conocer a Cristo. ¿Hace cuánto no lloras delante del Señor? ¿Hace cuánto ya lees la Biblia y es como si leyeras la prensa? Yo hoy quiero bendecirte, vida nueva, para que vengan mayores niveles de amores con el Señor. Para que no sea una frase de la boca, sino del corazón. Ven, Señor Jesús. Porque el Espíritu y la novia dicen, ven. Pero yo pregunto, le hablo a los que están casados o ennoviados. ¿A usted le gustaría que su novia le dijera, venga? O que le escribiera una carta de amor y le dijera, cada segundo me haces falta, quiero estar contigo. ¿No hay diferencia en eso? El Señor no quiere venir respondiendo el llamado de una iglesia fría que le dice, ven, sino de una iglesia apasionada por Él, que dice, Señor, te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver, Señor. Y la mejor forma de verte es conociéndote en la intimidad, en la oración, en la palabra, en la expresión de tu evangelio, en la adoración, celebrando la cena, recordando tu vida. Señor, yo quiero verte. Hoy te bendigo, vida nueva, para que mayores amores con el Señor vengan ahora a tu vida. Termino en esa balanza donde tal vez tienes que decidir ponerle peso a lo que realmente más pesa. Pablo dice, aquí solo quiero hablar de conocer a Jesús, ginosco, y hacer una sola cosa. Pablo dice, verso 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Orlando lo mencionaba hace un momento, pero una cosa hago. Olvido ciertamente lo que te queda atrás y me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Iglesia, quiero verlos a los ojos de esta cámara. Mirándote a los ojos te digo, ya no es tiempo de vivir en tu pasado. Ya no más. Te estoy hablando de pasado el 28 de noviembre y hace 10 años, y hace 6 meses, y hace 20 años. Deja de mirar el pasado tanto. Deja de ver el pasado. Mira al frente. Mira al frente. Para muchos el pasado es peso. Para muchos el pasado es dolor. Para muchos el pasado es razones para no avanzar. Para Pablo el pasado podría representar culpa. Recordar a Esteban, recordar su muerte, recordar cómo golpeó a tantos cristianos.
Pero Pablo dice, yo reconozco la gracia de Dios sobre mi vida, entonces voy a hacer una cosa. Me voy a olvidar de todo lo que está atrás. Si Dios se olvida de mi pecado, yo voy a hacer lo mismo que Dios hace conmigo. Hay personas que me están escuchando en este Zoom, que Dios ya les dijo que los perdonó y ustedes siguen trayendo a memoria los pecados que Dios les perdonó, como si todavía estuvieran vivos, siendo que ya el Señor los mató con su muerte. Enfócate en lo que está adelante. Haz una cosa, olvida y enfócate en lo que está adelante. Quiero terminar con el capítulo 4, porque no es vigilia. Sería muy lindo si lean la carta a los filipenses esta semanita. Léanla así con cuaderno abierto, a veces nos conviene cambiar de traducción para poder tener como un entendimiento diferente. Hay traducciones muy lindas para leerlo. Esta, les digo, me está gustando. Hay otras bien interesantes. Orlando les recomendará. Aunque la Reina 60 es un tesoro. pero a veces yo no sé si sienten que como que, uy, eso decía ahí. Bien, vamos a ir al capítulo 4. En el capítulo 4, Pablo quiere resolver un problema dentro de la iglesia. Dos mujeres, tremendas mujeres de Dios, están en conflicto. Epafrodito le soltó el chisme. Esto es muy curioso. No, mentira, no estoy hablando de chisme. Epafrodito está hablándole al padre espiritual lo que pasa con los hijos de la casa. Y no se lo dice, nos da a entender muy claramente la palabra, que no se lo dice en calidad de chisme a lo cristiano. Pablo, te digo esto para que ores por Evodia, porque si supieras lo que está diciendo de Síntique. No. Epafrodito le está dando un panorama de la iglesia y dice, Pablo, tenemos una situación, es que hay unas hermanas en la fe, tú las conoces, predicaron junto a ti, hoy están en conflicto, Pablo. Y Pablo les dice, ay, Epafrodito, qué cosa. Bueno, no, hay que resolver esto. Hay que resolver esto porque ellas son unas mujeres tremendas de Dios. Ayúdenles a estar en paz. No entren ustedes como iglesia a hacerse la que está con Evodia y la que está con Síntique, sino entren en ambiente de paz. Filipenses repite más de 10 veces la palabra mismo, misma. Y uno del corazón es, tengan ustedes como iglesia, como cuerpo, un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo amor. ¡Wow! Esto es poderoso. Es un papá hablando a los hijos. ¿Ustedes creen que yo quiero un conflicto entre Valeria y Daniel? Yo quiero que se amen, se cuiden, que cuando uno caiga el otro lo levante. Quiero que entre ellos no hablen mal de ellos. Y hoy quiero hablarle a la iglesia y decirles, este es un nuevo tiempo en el nombre de Jesús. Y no estoy hablando de los meses, sino de los años, de la forma en la que hemos interpretado el cristianismo. A mí el Señor una vez me bajó del bus, así, me lo dijo de esta manera. Pipe, ¿te cae mal alguien? Y en ese entonces cuando me preguntó, creo que me caían mal como un par de personas. Y me dijo, ¿tú crees que si me hicieras esa pregunta a mí, me hablaba el Señor, yo te diría que a mí me cae mal alguien? Me quedé pensando y dije, no, Señor, a ti no te cae mal nadie. Y entonces, ¿tú por qué te das el permiso de que te caiga mal la gente? Ojo, yo no estoy hablando aquí de empatía, porque efectivamente podríamos tener más empatía con unos que con otros. Pero que te caiga mal un cristiano, definitivamente eso no es de Dios. O sea, yo no me imagino a Jesús diciendo, no, es que Juan me cae gordo, en este tiempo no me lo aguanto, no me lo soporto. Si hasta se aguantó el beso de Judas, o sea, hágame el favor, cualquier cristiano que se respete le empuja la cara y dice, ¿qué me va a besar? ¿Sí o no? ¿No somos así? Nosotros no le diríamos en dignidad cristiana, ¿qué me va a besar si usted me va a entregar? Jesús le prestó el cachete.
Tal era su amor por Judas, que le dijo, aunque sé que me estás traicionando con este beso, bésame, porque mi amor por ti está intacto. ¡Wow! Esto es mucho amor. Que así sea nuestro amor unos por otros. Si alguien está entendiendo del Espíritu, pedir perdón al Señor y aún a las personas que eventualmente has murmurado en algún momento, hazlo. Así que, hermanos míos, añorados, gozo y corona mía, dice el versículo 1 del capítulo 4, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué lindo, Pablo, en lugar de juzgarlas, alienta a otros a que rodeemos su reconciliación. Muy lindo, muy lindo. Quiero terminar con... Ya voy a terminar, Orlando, perdón que hoy me volví me fui de Filipenses. Vamos a versículo 6, dice, por nada estén afanosos. Ustedes conocen bien este pasaje. Dice, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer a Dios sus peticiones. Pablo les enseña a orar. Este cuarto punto tiene que ver con hacer viva nuestra fe. El capítulo 4 es haciendo viva nuestra fe. Y la hacemos viva estando en paz con todos. Estando en paz. Relaciones en paz. Lo segundo es, hacemos viva esta vida cristiana o nuestra fe orando. El nivel de oración al que tú como hijos de Dios ya debe ser mayor al de hace 2 años. Por estos días hablé con Orlando y me inspiraba, sin ser su intención, describiéndome su vida de oración. Y este año particularmente como iglesia, Dios nos ha movido mucho a movernos en niveles mayores de oración. Niveles mayores de oración. Voy a decirle algo que puede sonar extra bíblico, pero espero me lo reciba bien. A Jacobo, el hermano de Juan, lo mataron. Fue de los primeros mártires. En Hechos de los Apóstoles no se destaca que hubieran orado por él. Pero cuando a Pedro lo encarcelaron, la iglesia se dedicó a orar por él. Yo confío y creo en la soberanía de Dios, pero también sé que Dios otorgó autoridad a las oraciones de sus hijos. ¿Cuántas cosas habrían dejado de pasar si oráramos más? ¿O habrían sucedido si oráramos más? Hoy quiero animarte, amada iglesia, a que te despiertes en un ambiente mayor de oración. La oración individual, la oración congregacional, clamar, que se abran los cielos, que se rompan cadenas, que se abran caminos. Eso hace la oración. Entonces quiero animarte a que camines en este sentido, en este espíritu, en un ambiente mayor de oración. Aprendiendo a pensar está en el versículo 8. Quiero que aprendan a pensar de manera correcta. Entonces escribe Pablo, piensen lo justo, lo bueno, lo puro, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Muchos cristianos viven mal porque piensan mal. Porque la palabra de Dios no está en su mente, entonces no piensan bíblicamente. El deseo de Dios es que pensemos bíblicamente porque sus pensamientos están en la Biblia. Luego, cuando yo pienso bíblicamente, pienso los pensamientos de Dios. Yo ahora tengo la capacidad en Cristo de tener su mente. Tengo la mente de Cristo, luego puedo pensar sus pensamientos. Pero los pensamientos de Cristo
son un tesoro que está esperando a aquellos hombres y mujeres que han decidido renovar su mente. ¿Cuánto estás leyendo de la palabra de Dios? ¿Cuánto estás escudriñando de la palabra de Dios? Yo no te puedo decir que pienses bien si no te digo que leas bien, que escudriñes bien, porque no, el ser humano propiamente no puede pensar bien. Pero cuando interviene la palabra de Dios en su mente y en su alma, entonces puede aprender a pensar bien. Es aquí donde se va la depresión, donde se va la angustia, donde se va la enfermedad. Hay enfermedades mentales de muchos cristianos. Hay cristianos que no pueden dormir porque piensan mal. Y como no pueden dormir bien, sus defensas se están bajando. Sí, aquí es donde todo se conecta, lo espiritual, lo físico. Por eso el Señor dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y mente. ¿Sí? Me gusta cómo Jesús crecía en estatura, hablando de lo físico, en sabiduría, en gracia con Dios, los hombres. O sea, es una integridad. Hay enfermedades que hijos de Dios tienen que no deberían tener. Hay gastritis desarrolladas por angustias y temores. Esto no puede ser, pero es el resultado de la falta de confianza en Dios, de leer tu Biblia diariamente. Por eso te fijas que es más complejo que solo pensar bien. Hoy quiero animarte, amada iglesia, que te despiertes en un fervor de vida devocional. Que no puedas aguantarte las ganas de estar con Dios diariamente y recibir su voz, su consejo. Finalmente, Pablo les quiere enseñar a vivir con sus finanzas ordenadas. Entonces, relaciones fue la primera de Boya y Cíntica. Aprender a orar, aprender a pensar, nos está llevando ya a la práctica y finalmente con nuestras finanzas. Filipenses tenía clarísimo para qué era la plata. Siempre que recibas dinero, siempre, sujétalo a Dios. No el 10, el 100. Señor, aquí está mi 100. Es tuyo. Yo voy a administrarlo. Dime cómo. ¿Sabes que hay ofrendas que Dios quiere dar que eventualmente hemos retenido? Yo tengo muy claro algo en mi corazón en estos últimos años de vida. Cuando hay un corazón que se conecta con la generosidad, es un corazón que Dios bendice para que bendiga a otros. Porque el cristiano que ha desarrollado generosidad ha desarrollado una de las áreas más hermosas del carácter de Dios. ¿Sabes el versículo que más habla de generosidad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. No retengas, no retengas. En ocasiones, voy a decir esto así abriéndote el corazón, un poquito descarnado. En ocasiones vas a dar cosas que no tienen ninguna razón, ningún sentido. Cuando entramos en la dimensión de generosidad, esto es re lindo, porque inclusive el Espíritu Santo te va a decir, oye, la familia, no sé, voy a usar un apellido que está por acá, la familia Mesa necesita un mercado, envíaselo. Y tú vas a decir, no, pero es que es lo de mi mercado. Y otra, tengo una enseñanza grabada, clavada en el corazón con lo de la ofrenda de la viuda. Porque la ofrenda de la viuda era todo lo que ella tenía. Pero tenía la fe. Mira, yo te voy a preguntar, ¿tú crees que Jesús la dejó sin comida a esta mujer? ¿Que solo la usó para ponerla como ejemplo? Yo te aseguro que esta mujer siguió comiendo. Y eventualmente hasta pudo haber comido mejor. O tal vez lo de siempre. O tal vez un poco menos. Pero el Señor la sustentó. Las finanzas van asociadas a una fe que ha dicho, Señor, lo que tú me digas.
tuve la oportunidad de ir a Cuba a principios de año. Y una iglesia, no más a malentender, bueno, Orlando, terminé de predicar en la iglesia, era una iglesia que quedaba en un lugar recóndito, extrema pobreza, recogió la ofrenda de ese día. A mí esto me emociona, de verdad me dijo, Señor, quiero aprender a tener ese corazón. Eran las finanzas de la iglesia. Y el pastor tomó los diezmos y me los dio. En proporción, no vas a malentender, por favor no entres en ningún tipo de juicio, ¿cómo así que los diezmos? No entres en este juicio, por favor, solo entiéndame el principio. Este hombre había aprendido a vivir tanto en la necesidad, en la bendición de Dios, en la provisión milagrosa de Dios, que me dio lo que ese día recogieron. Te lo voy a poner tal vez en plata colombiana. Tal vez no sumaba 20,000 pesos. Y por eso quiero hablarte de la cifra. Porque no era que pudieran comprar muchas cosas, pero tenían un corazón así de... Íbamos a unas casas donde tenían tanta necesidad y nos daban lo mejor. Su mejor comida. Y nosotros, ¿cómo estamos como iglesia? A veces reteniendo, pensando solo en nosotros, pensando solo en nosotros. ¿Y qué pasa si se te descompleta algo para darle algo a alguien que Dios te dijo? Tranquilo, Dios proveerá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No me ha pasado, no quiero decirte que lo he hecho ya, pero ¿y si Dios me dijo que ofrendara lo de la luz y me la cortaron? No sé. No, es que no me vas a malentender. O sea, si Dios le pidió a Isaac, a Abraham, ¿qué cosa que Dios te pida tú le vas a decir que no? Entremos en una dimensión de generosidad mayor. Porque yo sé, amada iglesia, esto de verdad lo siento muy fuerte en mi corazón, que cuando como iglesia nos abrazamos el sentido de la generosidad, entonces tendrás el corazón listo para que Dios te dé. Y no lo digo por canje, no lo estoy diciendo como esas promesas así como de, yo pensaba eso a mis 10 años, ya que Orlando habló de la cena del Señor, de cómo le daba aburrimiento. Yo a mis 10 años decía, voy a dar 100 pesos, con eso esta semana Dios me da 300. No, no funciona así, Dios no es una pirámide. Dios es tu papá y te ama y te quiere bendecir. Perdón que hoy me alargué, pero terminamos Filipenses. Yo quiero orar por ustedes, ¿me lo permiten? Precioso Señor, en esta hora, yo pongo delante de ti este ministerio hermoso, el aposento alto. Agradezco tanto la obra, Señor, del aposento en miles de personas en Colombia y fuera de Colombia, Señor. Hoy no hay una perspectiva tan clara de todo el impacto que el aposento ha traído en sus años. Honro este ministerio, honro esta iglesia preciosa, Señor. En especial, bendigo, Señor, a Vida Nueva. Bendigo sus miembros en cada uno, pero en especial los bendigo como iglesia, como tú nos ves. Tú ves a la iglesia como ves un matrimonio, Señor. Tú me ves a mí como uno solo con Ana María. Y tú ves a cada miembro de esta iglesia como uno solo. Yo hoy quiero rogarte, Señor, que todo lo que tú quieres hacer suceda en cada corazón. Oro que quien está viviendo en adversidad, hoy tu gozo sea su fuerza, tu perspectiva. Oro que quien no sabía a qué dedicar su vida y estaba, Señor, desorientado, hoy su norte sea ser como tú, Señor Jesús. Te pido que nos enamores más. Díselo conmigo en tu casa. Dile, Señor, quiero enamorarme más de ti. Quiero amarte más. Quiero amarte más. Díselo con libertad. Que no te dé pena el que esté al lado. Dile, Señor, quiero amarte más. Perdóname porque mi amor por ti tal vez se ha estancado, ha disminuido, pero hoy quiero amarte más. Quiero aprender a conocerte,
a disfrutar tus ojos, tu corazón, tu sonrisa, Señor, tu voluntad. Señor, bendigo a esta iglesia para que viva mayores niveles de unidad, de oración, de autoridad en su mente y en sus finanzas, Señor, en todo. Gracias por vida nueva, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Un minuto más, allí ora. Siento que el Señor extiende tus manos como si estuvieras presentándote delante del Señor. Si entiendes hoy responder a esta oración, hazlo. Siento que hay muchos de ustedes, varios, que hoy están renovando sus votos de amor al Señor y otros están diciéndole, Señor, yo quiero regresar a ti. Otros están diciendo, Señor, yo quiero despertarme espiritualmente de mi sueño. Estuve como dormido, como dormida. Allí con tus manos extendidas, díselo con tus palabras. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego que haya un despertar nuevo en el nombre de Jesús. Que haya también, Señor, amores mayores, Señor. Amores mayores, deleites mayores de la iglesia contigo, Señor. Trae completa sanidad, Señor, de lo que deba ser sano. Trae, Señor, todo el bien de tu casa. Espíritu Santo, despierta, Señor, despiértanos de toda forma de sueño. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Felipe. Gracias a Dios, perdón de verdad la demora, me volví en el tiempo, excúsenme, porfa. Pues yo quisiera